Hola, bienvenido a un nuevo tutorial de Nancy a Crochet. En esta ocasión te quiero mostrar el paso a paso de cómo hice este precioso espantapájaro con mis anillitas, las más grandes. Espero te guste y no olvides suscribirte, compartir, regalarme un like, un comentario. También te recuerdo que abajo hay un botón de gracias para todo aquel que me quiera regalar una bendición. Dios les bendiga y les multiplique. Muchas bendiciones. Y vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar. Esta es mi anillita. Vamos a comenzar haciendo nuestro puntito de seguridad. La vamos a hacer en este sitio y aquí vamos a comenzar haciendo. Aquí vamos a hacer 15 medios puntos y aquí vamos a hacer 26 medios puntos. Así en todo el contorno. Entonces fíjese que ya aquí ya tenemos esta primera vuelta. Aquí 26, aquí 15. Entonces tenemos 26 y 15, 41 vueltas. Aquí vamos a comenzar haciendo en esta puntita un aumento. Mire, aquí un aumento y continuamos tejiendo un punto en cada punto de base. Vamos tejiendo. Aquí, cuando lleguemos aquí, hacemos un punto deslizado, porque aquí esto va a venir siendo la cintura y de aquí para abajo comenzamos haciendo un punto en cada punto de base. Bueno, ya aquí ya llegué. Fíjense donde hicimos el aumento. El aumento está aquí, mire, en esta parte. Aquí mismo, en esta misma parte, yo voy a girar y voy a volver a hacer un punto en cada punto. 2, 3, 4, 5, 6 y aquí tengo el aumento, mire, el aumento. 7, giro y vuelvo a hacer otra vez un punto en cada punto de base. Así. Y ya hice, fíjense que hicimos 1, 2 y 3 vueltitas. Aquí hago un puntito y me vengo haciendo medios puntos aquí en todo este costado. Así. Aquí, cuando lleguemos en esta parte, aquí vamos a entrar y deslizamos. Y aquí comenzamos haciendo medios puntos. Así. Aquí vamos a hacer medios puntos hasta llegar aquí. De aquí nos regresamos. Ya estando aquí, usted va a seguir haciendo medios puntos, pero ahora ya le vamos a hacer la primera piernecita. Aquí, cuando lleguemos, hicimos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí usted hace un aumento y comienza haciendo 1, 2, 3, 4 y en esta 5. Y aquí gira y vamos a comenzar haciéndole la pierna. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Gira y ya aquí hace su primer punto. 1, 2, 3, 4. Este no lo va a tejer, teje aquí, haciendo una disminución. Gira y este no lo teje, teje el que sigue. Y hace 1, 2, 3 y 4. Gira y ahí va a tejer los 4. Esos mismos 4 hace 2 vueltas. Una, esta que es la primera y otra vuelta más. Entonces ya teniéndola así, haciéndole sus 2 vueltas, usted si lo desea más grandecito, usted le hace 3 vueltas. Aquí ya usted gira y hace lazada y va a agarrar solo la hebrita de adelante. Y va a hacer medios puntos altos en aumento, así. 3, entra en el que sigue y hace lo mismo.
tres, haciéndole como un faraladito ahí de la botita, del pantalón, así. En este espacio usted va a hacer, si tenemos 4 y hacemos 3, 4 por 3, 12 medios puntos altos. Así. Y así como hace esta piernecita del pantalón, así hace la del otro lado. Ahora aquí ya hacemos 1, 2 cadenas, entramos aquí, así, así, giramos. Y aquí mismo usted se va a deslizar, así, no va a cortar su hebra, sino que se desliza, así, hasta llegar aquí, en toda la orilla, así. Y va a comenzar en este mismo punto donde comenzó, ahí va a comenzar su primer medio punto. Lo mismo que hizo aquí, lo va a repetir aquí. Entonces ya mire cómo quedan. Así nos quedan los dos el pantaloncito. Entonces ahora le vamos a hacer la piernecita, el pie. Aquí usted va a agarrar su hebra y va a agarrar. Mire que cuando hicimos el faraladito nos quedó la hebrita. Aquí hace 1, 2 y 3. Aquí usted va a hacer puntos altos. Así, ya va. 1 y 2. 2 lazadas, entra y hace puntos altos, sin doble alto, sin terminar. Así. Y hay 1, sin terminar. Así. Ahí tengo 2, 3, 4. Y entro en el que sigue. Y así. En la última hebra. Doble. Acuérdese que es doble alto. Así. Aquí ya tenemos la última hebrita, esta de aquí. Y aquí usted lo agarra, hace así y cierra completo. Y así le hace los dos piececitos. Miren, como este. Aquí vamos a hacerle ahora la cabecita. Aquí en la cabecita usted va a hacer primero un anillo mágico, hace su puntito de seguridad y hace aquí 2, 3 cadenas, entra y hace 12 puntos altos. Aquí hacemos 3 cadenas y comenzamos tejiendo aumento. Aumento es entrar 2 veces en el mismo punto. Y vamos a hacer 2 aumentos y esta vuelta la terminamos con 24 puntos altos. Ahora aquí ya terminamos esa vuelta, hacemos 3 puntos y aquí vamos a hacer un punto alto y un aumento. Así en todo el contorno. Ya, ¿cómo me queda? Usted le esconde sus hebritas por dentro. Así, que queden escondiditas. Aquí tenemos los ojitos. Estos ojitos usted le va a sacar la nubecita que tiene dentro, que son estas, para colocársela. Ahora vamos a hacerle la nariz. La nariz usted va a hacer un nudo deslizado y hace 1, 2 cadenas y aquí entra y hace un medio punto. Gira y hace un aumento. Así. Gira y aquí hace
un aumento y aquí un puntito, un medio punto. Así. Y aquí corta su hebra. Aquí hace una cadena. Aquí corta su hebrita. Esta es la que vamos a colocar aquí. Primero la coloca y después que le vamos a poner los ojitos. Aquí vamos a hacerle los cacheticos. En un anillo mágico usted va a hacer 6 medios puntos. 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí cierra su anillito y aquí desliza. Así. Usted va a hacer de esto 2 cacheticos para luego colocar. Entonces ya teniéndolo aquí así, vamos a hacerle la boquita. Aquí usted hace la boca, agarra este y usted va a ir tejiéndole, bordándole, así, así, la boquita. De aquí a aquí, así se la va bordando. Entonces ya aquí, mírele la naricita, usted se la va a poner con esta parte para abajo, aquí, aquí, así. Y esto se lo cubre bien, aquí. Así, lo vamos a colocar aquí, así. El ojito usted lo va a colocar aquí. El otro de este lado. Y los cacheticos se los pone encima de donde está la línea de la boca. Así, aquí, bueno, vamos a hacerle el sombrerito. Aquí usted va a hacer 10 cadenas. Es un nudo deslizado y hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí 11 y se regresa haciendo 10 medios puntos. Así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya teniendo estos 10 medios puntos, usted hace una cadena de altura y va a comenzar haciendo, este no lo teje, teje este, y va a ser ya 9 medios puntos, uno en cada uno. Cada vez que gire, es que usted va a hacer la disminución. Cada vez que gire, nada más. No lo va a hacer en el principio y en el final, no. Nada más en el principio, cuando gire. Fíjese, ya aquí ya yo tejo aquí mi último punto, giro y este no lo voy a tejer, voy a tejer este. Y así voy tejiendo, este voy a tejer 2 vueltas de esta misma, los mismos 8 puntos. Ya en esta vuelta tejo esos 8 medios puntos. Aquí giro y tejo uno en cada uno. Así, uno en cada uno. Así lo voy tejiendo. Aquí ya tengo 6, 7 y 8. Aquí giro y voy a hacer ya una disminución. Y aquí voy a ir tejiendo hasta tener 3, disminuyendo nada más en el principio cuando giro, hasta tener 3. Haciéndolo así, usted se va a venir deslizándonos, haciendo medios puntos en cada hebrita. Usted va a hacer, va agarrando la hebrita y va haciendo medios puntos en todo este alrededor hasta llegar aquí abajo para hacerle ya el encaje, el faralao aquí. Fíjese, ya aquí ya yo hago
un aumento. Aquí yo hago lazada y entro agarrando la hebrita de afuera. Así. Y ahí voy a hacer 3 puntos altos en cada hebrita. Así hasta llegar aquí. Ya lo tenga ya hecho sus puntos altos, usted va a hacer 1, 2 y 3 cadenas y se desliza aquí. Y continúa haciendo medios puntos, lo mismo que hizo aquí hasta llegar aquí en la punta. Ya teniendo ya su sombrerito así, usted lo hace del tamaño que quiere. Si usted lo quiere más alto, más grande, usted le puede poner hasta 12 cadenas para que le salga más grandecito. Ya agarra usted unas hebras y usted las va a doblar y las va a poner, fíjese donde dejamos las hebritas cuando agarramos el puntico de atrás. Aquí usted va colocando sus hebritas, agarrando esas hebritas que dejamos y aquí usted las va uniendo. Así va uniendo las hebritas, después usted las corta, las que le quede más larga, que le queden unas más largas de este lado, otras de este lado. Fíjese que yo a este le puse un cabello sintético, ¿ves? Si usted le quiere poner de ese, usted se lo puede poner. Yo aquí a este le voy a poner estas hebritas de hilo en todo el contorno. Yo las voy a ir cosiendo, ahora que las termine de unir todas, regreso. Ya aquí ya yo coloqué ya mi cabellito que le voy a poner al espantapájaro. Entonces, fíjese, yo le puse hasta un lacito, usted le puede poner una florecita, yo a este le puse una florecita y mire cómo me queda. Ya teniéndolo así, usted lo va a colocar aquí. Así, mire. Así usted lo ubica y aquí lo va a unir. Que le quede todo el cabellito abajo. Así. Y lo vamos a ir cosiendo. Así, de este lado hasta unirlo todo a este lado. Así, de esta forma. Mire ya cómo lo uní. Mire qué precioso va quedando. Así. Entonces ahora vamos a hacerle los bracitos. Los bracitos usted va a hacer un nudo deslizado y va a hacer 31 cadenas. Una cadena y me vengo y hago medios puntos. 30 medios puntos. Aquí giro, hago una cadena y comienzo haciendo 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí yo voy a hacer una disminución. Así, agarrando los dos, cierro completo y continúo haciendo medios puntos hasta faltar antes de 5 y hago la disminución, lo mismo que hice aquí. Y hago ya una cadena de altura y continúo haciendo 1, 2, 3, 4 y 5 y hago otra disminución. Así lo voy tejiendo de igual manera hasta llegar aquí y hago lo mismo, 4, una disminución y 4 medios puntos. Ya mire cómo nos queda. Nos queda en esta forma, así curvadito nos va a quedar. Entonces usted ahora con su color que usted lo vaya a hacer, usted va a hacer aquí, hace 1, 2, hace lazada y entra y hace un punto alto sin terminar. Lazada, entra, hace un punto alto sin terminar. Lazada, entra y hace un punto alto sin terminar. Y cierra completo y hace 1, 2 y 3. Y desliza. Ya teniéndolo usted así, usted aquí lo aprieta bien. Y de esta misma forma, como usted colocó
sus hebritas aquí. Así mismo va a ser de este lado. Usted pone sus hebritas así de esta forma y las va uniendo, las va cosiendo de esta forma aquí, en los dos lados. Ahora yo se las voy a ir haciendo y regreso para mostrarle cómo nos va quedando. Ya cómo nos quedan. Ya teniéndolo así, usted va a colocar su cabecita aquí. Aquí que nos quede una orillita. Y usted ahí lo va uniendo este pedazo primero. Así. Entonces ya fíjese usted que ya yo lo tengo unido aquí. Yo ahora lo voy a colocar en esta forma. Aquí. Entonces yo ya lo voy a ir cosiendo y cuando lo tenga regreso con el resultado final. Bueno, amiga, mire qué precioso quedó nuestro espantapájaro. Yo espero que te guste, que lo elabores, que lo pongas en práctica. No olvides suscribirte, darle like, compartir. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.